nosotros. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 11. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 6 al 11. Dice la Escritura: cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, aquella blasfemia, aquella deshonra. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Oremos. Señor, gracias por darnos el privilegio de entrar en tus atrios con acción de gracias, dando gloria a Dios, amado, a tu nombre. A eso venimos, a exaltarte, glorificarte, a darte honor, honra, porque solo tú lo mereces. Dios grande y temible eres entre los pueblos, digno de reconocimiento y honor. A ti te exaltamos, Dios de verdad, Dios de justicia, Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Ese eres tú, un Dios real, verdadero, el único y sabio Dios, soberano Rey. A ti rendimos nuestra vida y nuestro corazón. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a oír tu voz, tu palabra. Pon palabras, Señor, en mis labios, de tu corazón para nuestro corazón. Y que sea tu Espíritu Santo revelando tu propósito de esta palabra para esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a ver el tema, hermanos, que lleva por nombre la gloria del arca. La gloria del arca. Y bien, el arca de Dios es conocida por diferentes nombres: el arca del pacto, del testimonio, el arca de la alianza, el arca de la salvación, etc. Y esta arca precisamente representaba la presencia de Dios en el pueblo. Dios lo instituyó así por mandato de Dios a Moisés. Dentro de esta arca había 3 elementos: la vara de Aarón, el maná, y también estaba allí las tablas de la ley. 3 elementos. Y no quiero que pierdan de vista estos 3 elementos: vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Y lo que hacía valiosa al arca no eran los elementos físicos, sino la esencia de Dios que se manifestaba a través del arca. Su gloria se manifestaba en el arca. Pero con el tiempo, el pueblo de Israel comenzó a ver al arca más que algo especial o de gran tesoro. Lo empezó a ver como un amuleto. El arca ya no era digna de reverencia, por lo menos no para el pueblo. Para ellos se convirtió en un amuleto. Pensaban que el poder estaba en la sustancia física del arca, pero era Dios el que se manifestaba en el arca. Y al pasar el tiempo, el pueblo
veía al arca como un amuleto para salvación, preservación, un amuleto que los podía librar de sus enemigos, pero no honraban al Señor en sus caminos. Estaban apartados aunque pensaban que estaban dentro. Fíjense qué interesante. Ellos creían que con traer el arca era suficiente para llegar victoriosos hacia la ciudad prometida, la tierra prometida. Pero el arca era más que eso. El arca representaba en sí misma la presencia de Dios. Y los tres elementos que había dentro eran muy especiales, de tal manera que había 2 querubines cubriendo el arca, guardando, si se puede decir así, la gloria del Señor y sus elementos. Y un día vinieron los filisteos a pelear contra el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y dice en el primer libro, vamos a leer aquí rápidamente, primer libro de Samuel, capítulo 4, vamos a estar leyendo mucho. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 4 al 11, dice que mandaron a traer el arca porque estaban perdiendo la batalla. Y aquí nos dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros!, dicen otra vez. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y luego dijeron los filisteos: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, fue robada, fue llevada. Y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. El arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, debía de ser algo muy valioso para el pueblo de Dios. Pero cuando se deshonra la gloria de Dios, Dios quita su protección y nos entrega a merced de los enemigos. Y este pueblo deshonró la gloria de Dios, como pasó en los tiempos de Moisés, cuando Dios mandó a levantar una serpiente de bronce como señal de fe y preservación, pero esa serpiente la convirtieron en una idolatría. Así pasó a ser el arca un amuleto. Ya no había devoción, adoración, entrega, sumisión, obediencia, comunión con Dios. Todo lo que tenía nada más era un arca que la veían como un amuleto. Y estos 2 hombres, Ofni y Fines, deshonraron al Señor siendo hijos del sacerdocio, viniendo de un linaje levítico. Deshonraron al Señor y tras ello deshonraron al pueblo, y el pueblo fue arrastrado por el pecado de ellos. Ofni y Fines eran hijos del sacerdote Elí, y ellos se pervirtieron, y su perversión alcanzó al pueblo. Y Elí participó en esa perversidad porque no puso orden en la casa de Jehová. Así que Dios vino a traer una consecuencia al pueblo porque deshonraron su gloria. Nos dice en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22 al 25, pero Elí era muy viejo y él sabía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, mira hasta dónde llegaba el pecado de ellos. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Fíjense con qué palabras se dirige a ellos, ¿no? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando la gloria del Señor es deshonrada, Dios corta, Dios hace a un lado. Había un propósito con la casa de Elí. Él era un sacerdote del Señor, descendía de un linaje de levitas, un linaje escogido para el servicio, la administración del templo y todos sus elementos santos. El Señor le dijo, ahí mismo en el capítulo 2, por boca de un profeta, en el verso 30, dice en una versión: el Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría para siempre, hablando de su descendencia de levita. Pero ahora el Señor dice: eso nunca. Honraré al pueblo que me honra a mí, pero al que se niega a respetarme, le va a ir mal. En la Reina Valera dice: yo honro a los que me honran, pero tendré en poco a los que tienen en poco mi nombre. En otras palabras, podemos darnos cuenta que ellos habían deshonrado la presencia de Dios. 3 elementos había en ellos, y vas a entender por qué me enfoco en estos 3 elementos. Porque la vara de Aarón es símbolo de autoridad, y el maná es símbolo de comunión, y el arca las tablas de la ley, mejor dicho, hablan de obediencia. Y ellos ni se sometían a la autoridad de Dios, ni tenían comunión con Dios, ni guardaban su pacto y sus mandamientos. Aunque el arca estaba con ellos, ellos no vivían en la presencia del Señor. Ellos deshonraron su llamamiento, y tras su llamamiento el pueblo fue arrastrado. Porque cuando Dios es deshonrado por su pueblo, Él aparta su gloria, Él aparta su presencia, por causa de no vivir una vida que le agrada a Él. Y alguno dirá: ¿cuál es la vida que le agrada al Señor? ¿Acaso la vida que le agrada al Señor será venir los domingos a la congregación? ¿La vida que le agrada al Señor será acaso tratar de portarme bien, tratar de no decir malas palabras, tratar de no hacer esto o aquello? No, eso es una parte. Pero la vida que le agrada a Dios es aquella que tiene comunión con Él. La vida que le agrada a Dios es aquellos que se someten a su voluntad. La vida que le agrada al Señor son aquellos que aman sus mandamientos, viven su palabra, la atesoran en el corazón, la ponen por obra, buscan al Señor, tienen comunión, tienen relación con Él. Hay momentos de oración, hay momentos de búsqueda, y es en la comunión donde nos sometemos a su voluntad, donde aceptamos voluntariamente sus ordenanzas. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad del Señor? ¿Cómo sé que estoy agradando a Dios si no tengo comunión con Él? Él solamente lo va a revelar allí. Por eso esos 3 elementos tienen un valor de carácter espiritual. Es una tipología de lo que el creyente debe de hacer para que la presencia de Dios viva o habite en su corazón. Cuando no hay comunión y no hay sumisión de autoridad a Él, y no guardamos su palabra, aunque pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, en realidad delante de sus ojos no lo estamos haciendo. Muchos pueden decir: bueno, yo trato de vivir una vida bien, trato de congregarme, trato de hacerlo mejor. Bueno, ese tratar es porque no hemos entendido lo que representa la presencia de Dios. Y me atrevo a decir que posiblemente
llegamos a la conclusión de decir, yo soy cristiano, hoy estoy en la iglesia. Yo soy cristiano porque traigo un traje. Yo soy cristiano porque traigo mi Biblia. Yo soy cristiano porque hago eso y aquello. Pero te voy a decir algo, si no tienes comunión con Dios, si no vives bajo su autoridad y si no guardas su palabra, estás descarriado. Aunque pienses que estás dentro del redil. ¿Por qué te digo que estás descarriado? Porque no hablas con Él, no conversas con Él, no te sometes a Él y no vives su palabra. ¿Cómo se le puede llamar a una persona que está en esa condición? Descarriado. Es un descarriado, una descarriada. ¿Por qué? Porque lo que tiene sentido, hermano, no son las liturgias que tratamos de guardar externamente, sino la motivación que tiene el corazón en querer agradar al Señor por encima de cualquier costo y de cualquier persona. Eso es lo que tiene validez. Y estos hombres llamados omnifines deshonraron la gloria del Señor, deshonraron su presencia y por eso les vino el juicio. Dios dijo, los voy a cortar de raíz. Yo tenía promesa con ustedes, descendencia de Leví, pero los voy a cortar. Yo voy a levantar un nuevo sacerdocio. Yo voy a levantar una nueva familia que me honre, que tenga comunión conmigo, que guarde mi palabra, que se someta a mis mandamientos, porque yo honraré a los que me honran, pero tendré en poco a los que en poco me tienen, o los que deshonran mi nombre. Y entonces cuando el arca es llevada, dice la Biblia que los filisteos la tomaron y se la llevaron y la metieron al templo de su Dios. Pero aunque el arca estaba allí, dice la escritura que cuando regresaron los filisteos al otro día, su Dios, su estatua, estaba inclinada ante el arca. Y volvieron y otra vez la estatua, su Dios de ellos, estaba postrado delante, o sea, se cayó por la gloria de Dios, manifestando el Señor que Él no va a habitar donde el hombre quiera, Él va a habitar donde Él ha predispuesto a hacerlo. Y ellos dijeron, bueno, vamos a meterla al templo, vamos a meter aquí la presencia del Señor. Pero ¿saben qué? Dios allí marcó su territorio y dijo, ustedes tienen muchos dioses, pero yo soy el Señor de señores, yo soy el Dios de dioses. Y entonces comenzó a pasar mucho juicio en esas ciudades, juicio tras juicio tras juicio. Así que los filisteos decidieron regresar el arca. No, vamos a regresarla porque desde que trajimos el arca estábamos teniendo muchos problemas, muchas mortandades, etcétera. Y regresaron el arca. Dice Primera de Samuel capítulo 7, vamos ahí. Primera de Samuel 7, 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, hermanos, donde el arca estuvo fuera del pueblo de Dios. 20 años descarriados. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahí sí lamentaron, allí sí lloraron cuando su mal les había venido. Y no debemos de buscar al Señor solamente cuando las cosas no van bien, pero en todo tiempo. Pero bueno, entonces el arca es regresada. Pasa el tiempo, Israel pide rey. Y le dicen al profeta Samuel, queremos rey como las demás naciones. Queremos un rey que nos juzgue. Sí, porque no estaban sumisos a la autoridad de Dios, ni a la autoridad de Samuel, que era el representante de Dios. Entonces dijeron, queremos un rey. Escogieron a Saúl. Saúl deshonró el reinado. Entonces Dios dice, bueno, ahora no van a escoger a ustedes, ahora yo voy a escoger. Y de entre la manada escoge a un joven. Este joven era llamado, o es llamado en la Biblia, David. Y David era un hombre adorador, un hombre obediente, un hombre sumiso. Y te voy a decir por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía comunión, se sometía a su autoridad
y vivía la palabra. Y el corazón de Dios se manifestaba en la vida de David como un hombre adorador que cuando fallaba se arrepentía y que todo lo que hacía era bajo la dirección divina. Él vivía conforme al corazón de Dios, porque cuando nosotros vivimos estos tres aspectos en nuestra vida, estamos en la perfecta voluntad de Dios. Perfecta, no parcial, no, perfecta. Y bueno, pasó el tiempo y entonces decide David ir por el arca. Después de los años, David decide ir por el arca porque quería traerla a la ciudad de David, que es Jerusalén. Y lo hizo. Vamos a ver de qué manera lo hizo. Segunda libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1 al 11. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre querubines. Después dice, pusieron el arca de Dios sobre, mira lo que dice, ¿sobre qué? Un carro nuevo. Y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad, por aquella deshonra, infamia, porque no debía de tocar el arca. El arca era algo especial. Después dice en el verso 8, David se estremeció por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom, el geteo, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aquí yace un hombre muy sincero, muy devoto, con intenciones genuinas, deseos positivos. Quería trasladar el arca a su ciudad para adorar, para ponerla en un lugar especial. Sin embargo, no lo hizo como Dios lo había establecido. Dice que él trajo un carro nuevo, y en ese carro nuevo puso el arca, y los bueyes la iban jalando y iban danzando, cantando, dándole gloria a Dios, exaltando su nombre, muy contentos. Estaban llenos de dignidad. Oh, traemos el arca del Señor, la hemos devuelto, hemos hecho algo bueno en el pueblo. Pero mientras ellos alababan en la tierra, la indignación se manifestó desde el cielo. Porque no era la manera en cómo Dios había establecido que el arca fuese llevada. No tenía que ponerla en un carro nuevo, ni tampoco llevarla con bueyes arrastrando el arca. No, tenían que cargarla solamente los que eran indicados para llevar el arca. Y esto era el orden levítico. Solamente los levitas debían de llevar el arca en sus hombros, cargarla en sus hombros. Pero él pensó que dándole lo mejor al Señor, porque no fue cualquier carro, dice que fue un carro nuevo, un carro impecable. Allí puso el arca, pero Dios se indignó, y cuando Usa trató de tocar el arca, dice que cayó fulminado en ese instante. Y con esto quiero decir que nadie puede servir al Señor o hacer algo para el Señor como uno quiera,
o como nos parezca, o como yo creo que es, o como me parece que así funciona. O vamos a implementar este método para hacer crecer la iglesia del Señor. O vamos a hacer esto para que a ver si así desciende más la gloria. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, la indignación del Señor se va a manifestar tarde o temprano. Ellos quisieron llevar la gloria de Dios, el arca, en un carro nuevo. Y saben que muchas veces puede haber buenas motivaciones en nosotros. Ay, yo tengo un buen deseo de servir a Dios, pero a mí me parece que esto me va a funcionar mejor. Este ministerio me gusta, pues sobre ese voy. Pero la Biblia dice, nadie toma para sí una honra, sino aquel que es llamado por Dios. Nadie puede decir, yo hago esto para Dios, esto no lo hago. Nadie puede decir, pues me parece más fácil este camino, por allí me voy. Así voy a llegar más fácil al caminar cristiano. No hay otra manera, ya está establecido. Alguien puede decir, bueno, tenemos un buen sentir de reunirnos, vamos por allí a levantar una obra y a ver si funciona y Dios nos va a prosperar porque tenemos deseo de hacerlo de corazón. Pero si no hay propósito, no va a prosperar. Sí, Señor. ¿Y sabes por qué se indignó Dios? Porque cuando se hace algo que Él no ordena, las cosas no funcionan y el que termina siendo blasfemado es Él. ¿Cuántos ministerios se han levantado nada más por levantarse? Donde pues a ver quién ponemos, pues te veo a ti que tú tienes habilidad, pues te ponemos. Sin llamado, sin propósito, sin causa. Y la persona empiezan bien, sinceros, genuinos, se aman, se protegen, se procuran, pero empieza a crecer. Y 3 cosas son los que matan un ministro falso: el dinero, la fama y las mujeres. Por esas 3 razones hay iglesias que así como se levantan caen. Porque sus ministros no fueron llamados, fueron puestos por sí mismos. ¿Y qué es lo que dice la gente? No, yo me voy de la iglesia, todos los pastores son iguales, yo no vuelvo a la iglesia. Tenían su mirada puesta en aquel hombre. Y Dios termina siendo blasfemado. Por eso no funciona nada que Dios no manda hacer. Si no es dentro del propósito, hermanos, vamos a fracasar. David tenía una buena intención, vamos a llevar el arca, vamos a hacerlo, pero lo hizo a su manera. Y Dios mandó juicio, porque las cosas no se hacen a nuestra manera, hermanos. Y es lo más común en el siglo XXI. Yo sirvo a Dios, pero cuando yo pueda. Yo sirvo a Dios, pero donde yo quiero. Yo sirvo a Dios, pero si me queda tiempo. Yo sirvo a Dios, o esto sí lo hago y esto no. Ahora el hombre le pone condicionantes a su hacedor. Pero el adorador busca a Dios, se somete a Dios y hace lo que Dios le dice. Por eso la presencia de Dios no puede habitar en cualquier corazón. La presencia de Dios no habita en un corazón que lo deshonra con sus actos, con sus palabras, con sus hechos. Esto es cosa seria, hermanos. Por eso el profeta exclamó y Jesús lo reiteró: muchos de labios me honran, pero no tienen comunión conmigo, no me buscan en la oración, no leen mi palabra, no hacen mi voluntad, no viven conforme a lo que he dicho. Sus labios me honran, pero su corazón está distante. Están descarriados, aunque piensan que están dentro, están fuera. Muchos, dice, muchos. Es una cantidad enorme, hermanos. Esto nos debería de poner a pensar a nosotros. Y es una palabra de reflexionar. Señor, ¿estoy descarriado o sí estoy en tus caminos? ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás descarriado? Cuando no tienes comunión con Dios. No oras, no lo buscas, andas tras la vanidad del mundo y el dinero. Mucho menos te sometes a su voluntad porque pues quieres hacer lo que tú quieres. Y mucho menos guardas su palabra porque no la lees. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la gloria del Señor no es un juego. Muchos dicen, ay, estoy lleno del Señor, hasta tiemblo.
puro sentimentalismo, emocionalismo, pero no hay convicciones firmes, profundas, donde el amor de Cristo los constriñe por causa de la obra del Señor. Y David se dio cuenta de su error, pero entre ese darse cuenta y esa equivocación pasó algo muy interesante. Dice la Biblia que el arca quedó en una casa, en la casa de Obed-Edom. ¿Por qué quedó allí el arca? ¿Acaso era digno este hombre de que el arca quedara en su casa? Pienso que sí, porque él era un levita. El levita es aquel que se encarga de las cosas sagradas. El levita es aquel que sirve en la puerta, predica, enseña, toca, canta para el Señor. El ministerio levítico es servir, pero en Cristo todos somos servidores. En Cristo todos somos levitas. En Cristo todos somos sacerdotes. En Él todos entramos a ese lugar de su presencia. En Él tenemos acceso al lugar santísimo. En Él podemos entrar hasta donde está el arca, que es la presencia del Señor. Y allí podemos ministrar y allí podemos servir. Por eso dice la palabra en Juan 4, verso 4 hacia adelante, dice que Dios está buscando. ¿Por qué los busca? Bueno, porque son difíciles de encontrar, pero Dios está buscando a adoradores. Él no está buscando teólogos, Él no está buscando gente con experiencia, Él no está buscando a los que creen que lo saben todo, Él no está buscando a gente soberbia, Él no está buscando a los que creen que están pero no están. Él está buscando adoradores. Adoradores. ¿Qué es un adorador? La adoración no solamente es lo que hicimos hace un momento, levantar manos. Adoración es comunión, adoración es sumisión, adoración es amar la palabra de Dios. ¿Eso es adoración? Si la adoración fuera simplemente cantar unos cantos, pues todos la tenemos bien ganada la presencia del Señor. Pero no es así. Y entonces este hombre llamado Obed-Edom era un hombre que amaba la presencia, era un hombre que era digno de que estuviera el arca, porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran, y él fue honrado porque él honraba al Señor. Él fue honrado porque él se sometía al Señor. Él fue honrado porque él vivía bajo la autoridad de Dios. Y dice que los 3 meses que el arca estuvo en su casa, él fue bendecido, él fue prosperado, él fue lleno de vigor. Y aquí bendición no debemos de traducirlo como dinero, porque el dinero no compra el gozo del Señor. El dinero no compra la felicidad en el Señor. El dinero no compra la perseverancia en el Señor. El dinero no compra la esperanza de gloria que nos da el Señor. El dinero no compra nada más que antojos carnales. Pero cuando Dios está en la casa, hermanos, cuando Él está en tu hogar, Él te bendice con sabiduría, Él te bendice con gracia, Él te da dones, te equipa, te capacita, te envía, te hace florecer, te hace dar fruto, porque hay una gracia que no proviene de ti, es la gracia que desciende en la gloria del Señor. Por eso tú te preguntarás, pues yo no sé a qué Dios me llamó. Bueno, ve a oración. Es que yo no sé qué puedo hacer para el Señor. Busca al Señor en la comunión, porque allí te va a revelar. La comunión del Señor es con los que le temen. A ellos les hará revelar, a ellos les hará conocer su pacto, su propósito. En la Biblia no se encuentran cristianos sin dirección, perdidos, sin brújula. Solamente aquellos que andan descarriados, que no buscan la dirección del Señor. El arca representa gloria de Dios, y el arca estaba en el campamento con Moisés y Aarón y todo el pueblo de Israel. Y cuando la columna se movía, dice la palabra, levantaban el campamento y avanzaban con el arca, y Dios descendía en fuego en ese lugar. Él descendía, Él hablaba, y en esa dirección Él daba estatutos. En esa manifestación Él decía lo que tenían que hacer, cuándo avanzar, cuándo no avanzar, cuándo quedarse un tiempo allí, cuándo hablar, cuándo callar, porque eso se encuentra en la comunión. ¿Cómo sé lo que mi esposa piensa y quiere?
solamente teniendo una comunión con ella. Moisés le dijo en cierta ocasión al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le dijo a Moisés: por cuanto deseas mi gloria, por cuanto te importa mi presencia, mi dirección, sustento, preservación, yo iré contigo. Mi presencia estará contigo. Y una cosa más, y te voy a dar descanso, porque no va a ser fácil la travesía. Va a haber, te vas a sofocar en el camino, va a haber cansancio en el camino, pruebas en el camino, tentaciones en el camino, pero no te preocupes, mi presencia te dará descanso. ¿Cuántas veces le preguntamos al Señor acerca de una decisión, cómo hacerla, cuándo no hacerla? Ahora nuestras decisiones están basadas a lo que piensa nuestro corazón. Yo creo que esto me funciona, lo voy a hacer. Yo creo que esto está correcto, lo voy a hacer. ¿Y quién nos dijo que nosotros tenemos la habilidad de decir lo que es correcto y lo que no es correcto? El único que tiene esa habilidad y ese don especial es Dios, y Él lo revela en la comunión. Entonces, David fue sincero en querer traer el arca de Dios, pero no lo hizo como estaba escrito. Lo quiso hacer con lo mejor que tenía, pero a su manera. Es cierto que las modas cambian, las generaciones cambian, y el mismo hombre cambia, pero lo que Dios ha establecido no cambia. Eso es eterno. El cielo y la tierra pasan, modas van, modas vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo hacer la voluntad del Señor? Ya está escrito. Aquí está el manual. No hay que añadir, no hay que quitar, porque Dios ya lo estableció. Después de que Obed-Edom es bendecido, el arca estaba allí en su casa, fue prosperado, porque así es cuando el arca está en la casa. Pero cuando Dios no está en la casa, cuando su presencia no está en nosotros, cuando la gloria no habita en nuestro hogar, hay turbación, hay incredulidad, hay cansancio, hay fatiga, conformismo, apatía, porque nada nos motiva a hacer nada para Dios, nada. Y aunque parece un juego de palabras, es la realidad. Nada nos motiva a hacer nada para Dios. Solo en su presencia Dios despierta una motivación para hacer algo en su reino. Solo en su presencia. Mira, hermano, si nosotros andamos en la carne sin buscar a Dios, sin oficio y beneficio espiritual, hermano, nunca va a brotar en ti un deseo de hacer algo para el Señor. Solamente en su presencia Dios despierta deseo, pasión por hacer algo para Él. Recuerda a Asaf. Él dice que por poco resbalaron sus pies, casi resbala por ver la prosperidad de los impíos. Sus ojos se desviaron de la gloria del templo, y dice: hasta que entrando a la casa del Señor, hasta que entrando en su presencia, pude darme cuenta lo vano y ruin que son las vanidades de la vida, pero cuán valioso es habitar en su presencia. Y así es. Tú puedes pasarte unos días bien lejos de Dios, así en las vanidades de tu mente. Quiero hacer dinero, quiero comprar esto, quiero hacer aquello. Te invito a probarlo, quizá lo estás viviendo. Pero si tú tomas la determinación de ir a su presencia, te vas a dar cuenta que tus deseos son vanos, son ilusorios, son temporales, son inciertos, porque no hay garantía en ellos. Pero por otro lado empiezas a ver la majestad del Señor, su propósito, su voluntad, su salvación.
la causa de tu vida, el propósito para su iglesia. Comenzamos a ver y Él nos empieza a revelar por su palabra las maravillas que ha hecho en la antigüedad, y eso alimenta nuestro espíritu y despierta en nosotros un deseo de hacer su voluntad, y esos sueños huecos, vacíos y vanos quedan siendo nada ante los propósitos del Señor. Pero hay que ir a la comunión. A veces pensamos que Dios lo va a hacer así automáticamente. Ándale, Señor, ya despiértame a hacer algo. No es una varita mágica. Él quiere ver quién va a honrar su gloria, quién va a honrar su presencia. Aquí nos dice, voy a leer 2 textos, no tienen que buscarlos, nos dice la manera en cómo era o debía de ser transportada el arca. Dice en Éxodo 25:14, y meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Es decir, atravesaban 2 varas, 2 palos, etcétera, y la llevaban cargando en el hombro. Luego dice Números 7:9, pero a la división coaíta, esta es en otra versión, no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. ¿Acaso pensamos que la gloria de Dios se nos va a dar así fácil? ¿Crees que sentir el respaldo de Dios es así nada más? Pídeme que te doy. ¿Cree que para ser usados por el Señor nada más es de ponerme en la brecha a ver cuándo Dios me escoge? Ay, Dios, pues yo soy muy inteligente, creo que lo puedo hacer mejor que el otro. Ay, Señor, pues yo ya estudié, estoy preparado. Hay que pagar un precio. No con oro, no con plata, pero nos dice en Romanos 12 que nos presentemos nosotros mismos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Tú y yo presentarnos, hay que pagar un precio, sí, claro, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere despertarse temprano, la naturaleza humana no quiere leer la palabra, la naturaleza humana no quiere saber nada de Dios. La Biblia lo dice, el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. En Gálatas nos dice que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu para que nos sometamos a alguno de los dos. Entonces, si queremos verdaderamente ver la gloria de Dios, su manifestación y respaldo, hay que pagar un precio. Porque Dios no va a dar su gloria así, fácilmente. Dios no va a dar su respaldo, lo que algunos llaman la unción. Así nada más, ahí te va. ¿Cuánto quieres? ¿10%, 50%, 100% de unción? Tú estás más alto, a ti te cabe más unción. No trabaja así el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con los humildes y quebrantados de corazón. Allí viene a habitar Dios, corazones sumisos, corazones entregados a Él, hermanos, corazones que lo reconocen en todos nuestros caminos. Él es la gloria de nuestra salvación. En Él debemos de caminar, hermanos. Él es, no lo es el dólar, no lo es la cuenta de banco, no lo es lo bonito que tengamos, eso no lo es. La tierra pasará, el mundo pasará y todo eso será consumido, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Alguien dirá, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, yo lo puedo resumir en 3 palabras: comunión, sumisión y obediencia. Eso es hacer la voluntad de Dios. Buscarlo a Él, obedecerlo a Él y estar bajo su autoridad. Ahora, quiero hacer aquí una aplicación espiritual. Hemos hablado de que el arca tiene 3 elementos, o tenía. El maná, con el que Dios sustentó al pueblo de Israel, que simboliza la comunión
el sustento divino. La vara de Aarón, que es un símbolo de autoridad divina. Y las tablas de la ley, que representan los mandamientos que deben de ser obedecidos. En un sentido espiritual, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron estas tres cosas. Perdieron la comunión, perdieron la sumisión a autoridad y se convirtieron en desobedientes. La gloria de Dios se apartó cuando ellos deshonraron su gloria. ¿Por qué crees que el pecado de Adán y Eva fue con consecuencias terribles? Uno solo bastó para que toda la humanidad haya quedado desplazada, destituida de la gloria de Dios, porque su gloria no es cualquier cosa. Su presencia no es cualquier cosa. Y es así como entonces, desde que el ser humano ha vivido apartado de Dios, vive en desobediencia, vive bajo su propia autoridad, es decir, no se somete a la ley de Dios. Vive también buscando lo que le aprovecha sin tener una comunión con su Hacedor. Sin embargo, la Biblia declara que cuando venimos a Cristo, Él restaura nuestro estado caído. Nos vuelve a la comunión, entramos a un reino de autoridad divina y comenzamos a amar su palabra. Quiero leer 3 textos para entender esto. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Primeramente restaurada la comunión. Después entramos al reino de la sumisión. Jesús nos enseñó a orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo crees que se lleva a cabo la autoridad de Dios en el cielo? ¿Crees que viene Dios y le dice a un ángel: a ver, ángel Miguel, quiero que vayas para allá a hacer este encargo, esta encomienda? No, Señor, mejor envía a Gabriel. Él es más mensajero que yo. ¿Tú crees que empiezan a discutir a ver quién hace y quién no hace? Quiero una legión de ángeles guardianes sobre esta zona. Ay, Señor, estamos cansados, estamos contemplando tu gloria, mejor envía a otros. No es así en el cielo. Dios habla y sus criaturas obedecen. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y has hecho caso omiso a su voz? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, como dice el profeta: oh hombre, Dios te ha declarado lo que Él busca, lo que Él quiere de ti? Solamente que hagas la justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. ¿Cuántas veces Dios tiene que venir a hablarnos para recordarnos lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces tiene que venir un hombre de parte de Dios a decirnos de que te tienes que congregar cuando tú ya lo sabes? ¿Cuántas veces tiene que enviar Dios a sus mensajeros? ¿Sabes qué? Dios lo envió desde tiempos antiguos a muchos hombres y muchas veces, pero el pueblo no quería entender. Sin embargo, la Biblia nos dice que en Cristo entramos a la comunión, entramos a un reino de autoridad donde Él es el soberano. Ya no es el hombre, ahora es Dios. Y dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo vendré y haré morada en su corazón, porque ama mi palabra, se somete a mi voluntad, tiene comunión conmigo, a él yo me voy a manifestar. Como podemos ver, sigue estando vigente esta enseñanza para nosotros, donde la gloria del Señor manifestada en el arca en un acto de tipología que para nosotros lo podemos entender a la luz de la Biblia. Nos damos cuenta que los elementos que están allí tienen una enseñanza que debemos de aprender y atesorar. Ahora,
Dice en Primera de Crónicas, vamos a ir a Crónicas 15:2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Aquí David entendió que lo que había hecho era incorrecto, pero ahora entiende que eran los levitas los que debían de cargar el arca en sus hombros, no en un carruaje. Y esto es muy importante en el aspecto espiritual, dado a que los levitas son todos aquellos que sirven en el templo de Dios. Los que cantan, los que están en la puerta, los que están sirviendo en cualquier área, los que enseñan, predican, todos están haciendo un acto de servicio al Señor. Los levitas en aquellos tiempos eran aquellos que administraban las cosas sagradas y hacían que descendiese la presencia de Dios. Hablando de los levitas que cantan, ellos son encargados de que la gloria descienda, y el predicador está encargado de que el corazón de Dios hable al corazón del hombre, para que haya una buena administración. Pero imagínate si viene aquí el predicador y se para y dice, pues vamos a ver qué hablamos, qué se me ocurre, pues hay que cubrir una hora, pues con que avance una hora a ver qué les hablo. ¿Tú crees que está administrando la gloria de Dios? ¿Qué va Dios a hablar a través de algo así? Al igual que los que estamos sirviendo, venir con acción de gratitud, de reverencia, de humildad, pero de una vida que se consagra para el Señor. Estamos apartados para eso. Al igual los que cantan, los que tocan, con la perspectiva de que la gloria de Dios descienda a ministrar al pueblo, o Dios se mueva en medio de la alabanza del pueblo, y así el pueblo esté preparado para que la boca de Dios hable a través de sus siervos. Por eso dice aquí claramente, entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas. A ellos se les encomendó administrar la gloria, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Luego dice aquí en Crónicas también, pero en el verso 14 y 15 del capítulo 15, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había establecido o mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así que el arca ya es traída de la manera correcta, llega a la ciudad de David. Y quiero leer Primera de Crónicas 17, vamos a ver lo que sucedió allí. Crónicas 17, 1 al 15. Vamos a leer toda esta porción. ¿Les gusta leer? ¿Sí? Si no leyeron toda la semana, aquí vamos a recuperar esos días. Primera de Crónicas 17, 1 al 15 dice, viniendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán, mira qué interesante. Natán dice, mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová está bajo cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa. Tranquilo con tus sentimentalismos, tus sentimientos. Tú no eres el elegido para eso. Dice, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes anduve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. ¿Acaso dije a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto,
Ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te daré un nombre grande, te voy a honrar porque me has honrado, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los malhechores lo sigan oprimiendo como antes. Como en el tiempo cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, sino que humillaré a todos tus enemigos, Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Es decir, tú no me vas a edificar casa a mí, yo te voy a edificar casa a ti. Dice, ¿en qué verso me quedé? Dice, cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y no confirmaré su trono, y yo confirmaré su trono eternamente. Y seré para él como padre, y él me será para mí un hijo, y no apartaré de él mi misericordia como hice con aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Una vez más el cantor de Israel quiere hacer algo para Dios. Muy sincero, muy honesto, muy genuino en sí mismo. Pero Dios le dijo, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No depende de nosotros lo que vamos a hacer, porque no es nuestra obra, sino la obra de Dios. Él es el que va a establecer lo que cada uno tiene que hacer. Y aquí David dice, pues yo le quiero construir una casa, y hasta el profeta le dijo, bueno, adelante, Dios está contigo, Él te va a prosperar. Hasta el profeta creyó que era algo correcto, pero vino la palabra de Dios y le dijo, así le dirás a David, tendrás mucho deseo de hacer una casa para mí, pero tú no la vas a hacer. Habla de un linaje que viene después de David. Terrenalmente fue Salomón el que construyó el templo terrenal, pero espiritualmente fue Jesucristo el que preparó la casa espiritual de Dios. ¿Y en dónde crees? En nosotros. Dice que ahora nosotros somos la morada de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Allí está la morada de Dios espiritual. Él estaba en el templo terrenal, pero acuérdense que todo nos traslada a lo espiritual. Y ahora Dios habita, porque así lo dice su palabra, Él habita en nosotros. Yo estoy en ustedes. Ustedes son el tabernáculo. Ustedes son la morada. Yo soy su Dios. Ustedes son mis hijos. Pero quiero algo en que pase. Algo tiene que suceder en esa casa. Algo tiene que suceder en ese corazón. Tiene que haber comunión. Tiene que haber sumisión. Y tiene que haber obediencia a su palabra. Si no es así, entonces no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados al camino del Señor. Si no es así, debemos de considerar nuestros caminos. Si no es así, posiblemente hasta este tiempo hasta este momento hemos perdido el tiempo. Porque la vida cristiana es más que un domingo de congregación. La vida cristiana es más que una Biblia o este traje. La vida cristiana radica en el hecho de ser adoradores en espíritu, muy internamente, del corazón, de nuestro ser, y andar en la verdad con Dios, sin apariencias, sin hipocresías con Él, porque Él conoce todas las cosas. Él examina el corazón de todos, Él sabe, Él conoce. Pero ¿sabes qué, hermano? Si queremos que la gloria del arca habite en nosotros, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Tener comunión,
sumisión y obediencia a su palabra. Solo son 3 cosas. Dios no te está pidiendo que te pongas una penca de nopales atrás de tu espalda y que te des vueltas en la carretera y vas a sacar una sonrisa del Señor. No nos está pidiendo eso. Tampoco nos está pidiendo que vayamos de rodillas hasta la casa haciendo penitencia para ver si acaso logramos conquistarlo hoy. Él nos ha declarado lo que tenemos que hacer. Una vida en devoción, una vida en su presencia. No dejes que los afanes de la vida te roben este privilegio, esta satisfacción, esta realidad. Porque el cielo y la tierra pasarán, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Señor, ellos permanecerán para siempre. Amén. Pónganse de pie, hermanos.